religiosa, todos los aspectos que tienen que ver con la identidad, la pérdida de ellos es triste, no solamente triste, diría que incluso es hasta trágico. Ese sería, por ejemplo, un efecto a largo plazo, pero si me preguntas, yo creo que debería haber efectos más inmediatos, como por ejemplo la respuesta de la comunidad internacional. La soberanía es un principio básico que está escrito en la Carta o en la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas, y su violación no estoy seguro de que sí genere sanciones internacionales o que genere condenas diplomáticas, pero sí debería, porque el hecho de que uh, un país que es ajeno a ese conflicto no se pronuncie, literalmente deja de manifiesto que o está de acuerdo, sin hacer nada. Entonces, o que no está de acuerdo, si es que se expresa. Entonces, el hecho de levantar la mano y de decir, hey, yo veo que algo anda mal, eso no debería estar sucediendo, implica que tú no estás de acuerdo y que estás sintiendo una violación a esos principios fundamentales. Y lo preocupante es que de todos los países que hay, y que están inscritos o adscritos, vaya, a la Organización de las Naciones Unidas, a la propia Organización Mundial del Comercio, y etcétera, todos los organismos que rodean los principios básicos del derecho internacional público, no se pronuncian. Es súper extraño porque debería ser todo lo contrario. Por eso les decía, las condenas diplomáticas o las sanciones internacionales deberían ser un instrumento que se detona inmediatamente después de un suceso como este. Pero el hecho de que nadie diga nada, que suena como hasta chiste, pero de que nadie hace nada, es un mensaje muy negativo hacia nuestras futuras generaciones. Y el hecho es que si un día, por ejemplo, Estados Unidos dijo, en aras de combatir el narcotráfico en Venezuela, voy y tomo desde su capital a su líder o a su, sí, pues vaya, a su representante, y me lo llevo para ser juzgado en mi país, la pregunta es, ¿qué impediría que lo haga con otras naciones? Pensemos en México simplemente. El hecho de que sea un tema de narcotráfico, México pues queda muy mal parado, ¿no? Y sale muchas veces así, haciéndole así en la foto, porque tiene diversos cárteles funcionales que, más allá de lo politizado que está el conflicto contra las drogas, pues realmente sí es una situación muy cuestionable en nuestro país, y que obviamente con estos hechos da pie a que sea como una posibilidad. Un día que se levante el presidente de Estados Unidos o de cualquier otra nación y diga, no, en aras de la lucha contra el fentanilo que afectan tanto a mi nación, voy a ir y me voy a meter con mi ejército a esos otros países. Ese podría ser otro efecto. Una invasión militar, y el hecho de no levantar la mano podría ser incluso hasta una invasión militar medio consensuada. ¿Por qué? Porque no dijiste no, porque no expresaste, porque no pusiste un alto, porque no te pronunciaste. Entonces, otro efecto que no diría que inmediato, pero a largo plazo sí, es la política que tome cada una de esas naciones invadidas. Por ejemplo, en este caso, quien va a quedar como un líder, ya sea interino o impuesto, o ya sea que sea que emerja de todos estos otros liderazgos que siempre sé que quisieron hacer un equilibrio en esa nación. Al final del día, y de manera tácita, van a ser apoyados por este libertador, ¿no? Estados Unidos. Entonces, eso demarca o denota hacia el futuro una política interior y una política exterior que va a ser obviamente muy lineal a lo que Estados Unidos esté buscando. Ahora, ¿cómo se manifiesta eso? Ya lo mencionábamos, en el uso de sus propios recursos. Como todos saben, Venezuela es el país que tiene la mayor reserva internacional de petróleo, también de minerales, entre ellos el oro. Entonces, todos esos recursos naturales
puestos en las manos de una nación que ya es poderosa por sí sola, pero que puede hacer uso de ellos y una manipulación por medio de la política, por medio de los líderes, por medio de estas aras de liberar al pueblo venezolano del narcotráfico y llevarlo a la libertad, pues la realidad es que es una explotación, es la nueva explotación. Tal vez no es un esclavismo como de los siglos XVI, XVII, XVIII, sino es una nueva forma de esclavitud mediante instrumentos jurídicos, políticos, incluso militares. Eso es algo que la imposición, es una imposición de gobierno y esa es otra uh, pronta consecuencia o un efecto pronto de esto. ¿Qué otra cosa se puede dar? Por ejemplo, el efecto que tuvo en su momento otras naciones que fueron aliadas de Estados Unidos, bases militares, espionaje hacia otros países, bases logísticas para poder desplegar un poder militar o estratégico ante situaciones bélicas. El propio gobierno también de Venezuela pierde la autoridad y pierde todas las instituciones y por lo tanto toda la gente pierde la fe en ello. Y el hecho de no hacerte sujeto precisamente a esas instituciones, a ese gobierno en el que tú creías, genera anarquía y es donde entra lo que mencionabas, conflictos internos, con revoluciones, gente descontenta, mala distribución de las riquezas, que de por sí ya era un caso exagerado en Venezuela, pero hoy por hoy más. Violencia, asesinatos, delincuencia, robos, disparidad social, etcétera. Entonces, todos estos efectos son una cuestión inherente precisamente a este hecho y una consecuencia a todo lo que Venezuela en su momento no pudo cambiar. Es triste, es angustioso, es desafortunado en muchos sentidos, pero también es una lección para el mundo, ya sea para aquellos que son actores directos o aquellos que somos indirectos, pero que al final del día somos testigos de algo que no está bien. Entonces, a manera de conclusión, pienso que levantar la mano siempre va a ser un instrumento positivo para decir no o para decir algo está mal. Hoy es Venezuela, tal vez mañana México, pues ya lo dijo Trump, ¿no? El próximo es México. Entonces son cuestiones complejas, son cuestiones complicadas y son cuestiones a analizarse y hoy por hoy las nuevas generaciones de opiniones, de líderes, de actores de la política tienen un arduo trabajo y ojalá que tengan la sabiduría para llevar a bien y a buen puerto el futuro de nuestra nación y la de cada una de las naciones que son representadas. Sí, cuando hablabas de las organizaciones internacionales, me puse a pensar y digo, un ejemplo como lo que pasó en El Salvador, de que El Salvador era de los países más peligrosos de todo el mundo, había 100, 90 muertos cada día y las organizaciones internacionales pues nunca dijeron nada, nunca hablaron al respecto, pero cuando Bukele empezó a hacer todo esto, de que los metió a la cárcel y que pues supuestamente habían violaciones a derechos humanos, que fue cuando por fin se pronunciaron las organizaciones internacionales. Y creo que eso es algo malo, porque justo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se funda la ONU, con el propósito de que no hubiera otra guerra mundial, con el propósito de que, como lo hizo Organizaciones Unidas, de que hubiera paz. Entonces, si no se pronuncian al respecto de algo, pues puede pasar lo que pasó en este caso, de que quizás en Venezuela la gente estaba sufriendo o algo así, y pues nunca dijeron nada, y eso llevó quizás también a que Trump, pues quizás en un hartazgo, tomó las riendas por él mismo y fue y capturó a Maduro. Por eso mismo de que las organizaciones mundiales no se presentan al respecto, no hacen nada.
que lleva a que un país haga quizás lo que ellos no hicieron. No estoy diciendo de que las organizaciones mundiales hubieran hecho lo que hizo Trump, simplemente de que hubieran hablado al respecto, ¿no? Y hubieran intentado calmar las cosas de la forma más pacífica posible, o como en este caso de que no se violara la soberanía Bueno, ahí nacional. es un tema muy interesante porque ahorita los antecedentes que mencionabas de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, en efecto es una derivan de una guerra mundial y bueno, era la Segunda Guerra Mundial, o sea, Sí. habían pasado cerca de 30 años, bueno, De la de la Primera Guerra Mundial Mundial a la Segunda Guerra Mundial, hubo un lapso muy corto de 20 y tantos años, sí. y luego hay una Segunda Guerra Mundial, y luego empieza un periodo donde todos están como que, sí, me hago el dormido, pero tengo un ojo despierto y tengo mi arma nuclear debajo de mi almohada. Entonces, todo esto desde luego que tiene unos efectos muy complejos y deriva en estas organizaciones que dicen, a ver, vamos a tener una organización entre todas las naciones, vamos a tomar acuerdos, vamos a quitar las armas nucleares a los países potencialmente peligrosos y vamos a hacer un acuerdo de la no proliferación de armas nucleares, ¿no? Y todos están de acuerdo hasta que alguien dice, no, yo no estoy de acuerdo y entonces empieza a producir. Bueno, todo esto funcionaría muy bien en un sentido, ahora yo lo veo hasta utópico en el sentido de que es de alguna manera hipócrita decir no a la proliferación de las armas, pero yo tengo las que más valen, yo tengo las que más truenan. Recordemos que uno de los precursores de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Comercio, de todas las organizaciones que tú puedas pensar, ¿quién es? Estados Unidos. En ese sentido, no puedes ser juez y parte en una justicia impuesta por estos organismos. Desde luego que uno de los mayores precursores, pero también quien más destina dinero a esas organizaciones, quien más tiene opinión, votos, derecho, pues es el propio Estados Unidos. En ese sentido, es dueño del balón. Y esta analogía cuando es referente a cuando eres niño y que alguien es dueño del balón y todos están jugando y va perdiendo y dice, es mi balón y yo me lo llevo y ya nadie ganó. Ese es Estados Unidos. Y más personificado en un liderazgo que actualmente literalmente actúa como un niño en ocasiones. No sé si sus políticas nada más, pero sus comportamientos, sus expresiones, su poca demagogia pública, habla sobre un niño. Entonces, básicamente ese es el comportamiento. Ahora, ¿qué podemos esperar de si eso hace con el liderazgo de su país? Pues que no hace con el liderazgo de las organizaciones internacionales. Hablemos entre paréntesis, del acuerdo de París sobre el cambio climático. Ese país era uno de los principales precursores y apenas entrada la presidencia de Donald Trump, se sale. Entonces, eso es grave. Incluso sus razones por las cuales se sale son hasta inverosímiles, no sé, son risibles, son absurdas, y uno se pregunta, ¿ese es el líder de las mayores organizaciones o del país que ostentó por tantos años la potencia mundial? Entonces, todas esas organizaciones obedecen obviamente a un gobierno que por años ha sido una potencia, pero al final del día es ese propio gobierno el que está mayugando la soberanía en otros países. Entonces es complejo. No siento yo que la Organización de las Naciones Unidas o cualquier otro organismo pueda aportar una, digamos, sanción, ya sea económica o ya sea un juicio político o algo parecido, que pueda realmente ejercer una presión para que Estados Unidos no haga algo así. Entonces, es muy complejo, por eso insisto,
vivimos hoy en un mundo donde las instituciones internacionales y